Enfermedad aterosclerótica. Pues para empezar, el tema no es fisiopatología, solamente vamos a hablar brevemente sobre la fisiopatología de esta entidad. Pues la aterosclerosis resulta de la acumulación de lípidos, material fibroso entre las capas de la pared arterial, principalmente en la íntima. Esto es causante de una enfermedad coronaria, cerebral y periférica, que en conjunto pues es a lo que se refiere con una enfermedad aterosclerótica. Se puede manifestar con síntomas agudos o crónicos y puede ser debido a un embolismo de una enfermedad más proximal o a una trombosis de una arteria que ha disminuido su luz progresivamente. El inicio de la aterosclerosis: hay un aumento en el colesterol plasmático que favorece que estas moléculas traspasen el endotelio, sean reconocidas como un cuerpo extraño. Esto atrae monocitos al endotelio. La adhesión va a estar mediada por proteínas de adhesión celular y citocinas adhesivas. La oxidación del LDL aumenta la producción de la MCP1, que es una proteína quimiotáctica de monocitos, que a su vez va a traer monocitos hacia el endotelio y favorece por lo tanto su acumulación en el endotelio vascular. Entonces, en sí, en su fisiopatología, pues va a haber una disfunción endotelial. La disfunción endotelial pues va a ser causada por los múltiples factores de riesgo que conocemos nosotros, que son los que influyen, los que van a deteriorar a un paciente y van a desencadenar los eventos que tienen que ver con las enfermedades ateroscleróticas. Entonces, esta disfunción endotelial va a provocar expresión de protoncogenes, activación de proteínas como la FNKB, que es una proteína que es activadora es proteína potenciadora de cadenas ligeras beta de los linfocitos B. Todas estas tienen que ver con la respuesta inflamatoria ante los procesos que se presenten, y va a ser una respuesta exagerada. Con la oxidación de las LDL, la expresión de las metaloproteinasas, que tiene que ver con la degradación de los productos de la matriz extracelular. Y también, pues, por supuesto, la diabetes mellitus, que es una importante enfermedad asociada a este proceso, que pues provoca resistencia a la insulina, la hiperglucemia crónica y los ácidos grasos libres. Entonces, esta hiperglicemia crónica pues hace que se produzcan los productos avanzados de la glicasión avanzada. El caso es que se trata de el estar en contacto todas las proteínas con la glucosa, pues hace que cambien su estructura. Esto va a provocar inflamación, vasoconstricción, anormalidades trombóticas, disfunción endotelial, disfunción microvascular, y que tanto la diabetes mellitus como la hipertensión y la dislipidemia pues van a jugar un papel importante en la fisiopatología a nivel de este mecanismo. Y en este caso pues la enfermedad arterial periférica, que es una manifestación importante y de las que vamos a hablar principalmente en la enfermedad aterosclerótica. Entonces, la enfermedad arterial periférica afecta a 200 millones de personas en el mundo. Es 2 a 4 veces más frecuente en pacientes con diabetes, por lo que les comenté previamente. La claudicación intermitente, que es la forma de presentación más común o es el dato clínico patognomónico de esta enfermedad, va a ser debido a una disminución en el flujo sanguíneo en las extremidades inferiores durante la actividad física, lo cual es consecuencia de una estenosis u obstrucción de la arteria que irriga a ese músculo esquelético. Entonces, ¿qué pacientes tienen un incremento en el riesgo de desarrollo de enfermedad arterial periférica? Los pacientes mayores de 65 años, pacientes que tienen entre 50 a 64 años, pero ya tienen factores de riesgo para aterosclerosis, como la diabetes, el tabaquismo, la hiperlipidemia y la hipertensión, como comentamos el rol que juegan en la fisiopatología de esta enfermedad. Si tienen menos de 50 años, pero ya tienen diabetes y algún factor de riesgo adicional para aterosclerosis, también se consideran ser pacientes de alto riesgo para enfermedad arterial periférica. O bien algún individuo de cualquier edad que tenga enfermedad aterosclerótica en cualquier nivel. Entonces, pues es una de las principales manifestaciones de la enfermedad aterosclerótica. El riesgo pues va a incrementar con la edad, como lo comentamos, con la exposición a los factores de riesgo cardiovascular. Un índice brazo-tobillo menor a 0.9 se asocia con más del doble de riesgo de eventos coronarios a 10 años, mortalidad cardiovascular y mortalidad total. O sea, después de 5 años, el 20% de pacientes que se presentan con claudicación intermitente pueden presentar un infarto, un EBC y el riesgo de mortalidad es del 10 al 15%.
Por lo tanto, ante un paciente que se presenta a nuestra consulta con una claudicación intermitente, pues es importante iniciar protocolo de estudio, ajuste de control de factores de riesgo, tratar de optimizar lo más que se pueda el tratamiento, porque de esto va a depender el desarrollo pues, de los desenlaces fatales que puede tener esta enfermedad. Entonces, en la historia clínica de estos pacientes es muy importante pues, indagar sobre historia clínica familiar y personal de enfermedad coronaria, de EBC, aneurisma aórtico, enfermedad arterial periférica, así como antecedentes de factores de riesgo, comorbilidades o síntomas que estén relacionados a diferentes territorios vasculares afectados, los hábitos alimenticios y la actividad física. El cuadro clínico generalmente pues, está caracterizado por claudicación intermitente, el dolor en reposo, deterioro en la calidad o en velocidad de la marcha, dolor, calambres, molestias, sensación quemante en muslos, pantorrillas o pies son sugestivos de esta entidad, sobre todo cuando se desencadenan por el ejercicio y son aliviados por el reposo. A la exploración física, pues es importante desde que llega con nosotros nuestro paciente refiriendo esta sintomatología, nosotros ver las características de la piel, la ausencia de vello, los anexos, puede haber, las uñas pueden estar hipertróficas, la temperatura de las extremidades y por supuesto también la ausencia o disminución de los pulsos periféricos. No llevo paz, no para preguntar. También existen otros hallazgos como el dedo azul, es una manifestación de una embolización periférica ateromatosa de material que viene de otra arteria, o sea, ahí en realidad los pulsos distales están bien, se trata de una embolización de una placa aterosclerótica que está a otro nivel. Entonces es importante, desde que llega nuestro paciente, es explorar los pulsos a nivel popliteo, femoral, perio y tibial, para poder nosotros definir pues, si existe disminución o alteración de estos y normar alguna conducta o algún estudio que nos pueda orientar hacia la entidad de nuestro paciente. Ahorita vamos a comentar qué estudios son lo que tenemos nosotros a la mano. Algo importante que es sencillo de hacer es a qué pacientes le podemos hacer un índice brazo-tobillo en la práctica clínica. Entonces tenemos 3 grupos de pacientes. Pacientes en los que tengamos sospecha de que tengan enfermedad arterial periférica, es decir, que a la exploración física tengan ausencia de pulso en las extremidades, que tengan claudicación típica intermitente o síntomas que nos sugieran enfermedad arterial periférica. Bien, pacientes que tengan riesgo de enfermedad arterial periférica por sus conexiones clínicas, es decir, otras enfermedades ateroscleróticas a otro nivel, como los pacientes que llegan con nosotros por cardiopatía isquémica. Muy bien, el otro grupo son pacientes que estén asintomáticos, que estén libres de eventos clínicos, pero que tienen riesgo por ser mujeres y hombres más de 65 años, o que tengan menos de 65 pero tienen alto riesgo cardiovascular, o bien que ya tengan una historia de enfermedad arterial periférica, por supuesto. Entonces, ¿cómo se realiza con qué técnica se realiza? En posición supina, con el manguito colocado sobre el tobillo. Posterior a 5 a 10 minutos se mide la presión sistólica. Pues también comenta en las guías de enfermedad arterial periférica que se usa una sonda Doppler para realizar la medición. Pues aquí no tenemos ese equipo, o sea, lo que hacemos es la medición con el baumanómetro. Esta es calculada al dividir la más alta presión sistólica del tobillo entre la más alta del brazo. Entonces, es una prueba de primera línea, no invasiva, que nos sirve para el diagnóstico y también pues, para establecer el riesgo que tiene nuestro paciente. Entonces, un índice de entre 1 a 1.4 se considera normal. Ya entre 0.9 a 1 es un paciente en el que debemos de sospechar ya enfermedad arterial periférica. Y un paciente menos de 0.9 pues es cuando establecemos el diagnóstico con una sensibilidad del 95% y especificidad del 99%. También se ha comentado que un índice más de 1.4 pues no es benigno, al contrario nos indica que hay rigidez y calcificación de esas arterias y que también se consideran pacientes con alto riesgo cardiovascular. Entonces, para el diagnóstico de esta entidad pues se interpreta el resultado que tengamos de medir el índice en cada extremidad.
Un valor menos de 0.9 se asocia con un incremento de 2 a 3 veces el riesgo de muerte por causas cardiovasculares, y mayor a 1.4, pues como les comenté, representa una calcificación de la media arterial y también es asociado con alto riesgo de mortalidad y EBC. Entonces, el algoritmo diagnóstico para un paciente con enfermedad arterial periférica, si tenemos a un paciente que se presenta, por ejemplo, dice en el diagrama del lado derecho, con isquemia crítica, pues un paciente que va a referir dolor al reposo, generalmente más de 2 semanas con el dolor, hay pérdida de tejido, puede haber una úlcera, puede haber ya gangrena en la extremidad. Entonces, pues ya esto establece el diagnóstico, pues no vamos a hacer ningún estudio, sino ya ver el tratamiento. Como les voy a comentar, es una entidad pues que requiere manejo urgente. En caso de que tengamos un paciente que tiene síntomas atípicos como la sensación quemante o el dolor que se presenta al ejercicio y que mejora el reposo, y es un paciente que tiene factores de riesgo para presentar la entidad, podemos nosotros usar esta prueba. Y como sabemos, si es menor a 0.9 o más de 1.4, pues ya pues se considera que es un paciente que tenemos la sospecha. Pero si tenemos riesgo, solamente tenemos duda, pero es un paciente que tiene riesgo, que está entre 0.9 y 1.4, pues podemos hacerle una prueba de ejercicio, o sea, se pone a caminar al paciente, cada minuto se toma el índice de brazo-tobillo, se toma un basal y se considera normal que después del ejercicio de 6 minutos el paciente tenga una caída más del 20% de la basal, de que tenía su índice de brazo-tobillo basal más del 20%, o que la presión arterial sistólica del tobillo sea menor a 60. Entonces esto se considera patológico y que el tiempo de recuperación sea más de 3 minutos. Y pues es normal que después del ejercicio tú le vuelvas a tomar el índice y que no haya tenido cambios, o que si tuvo síntomas, pues estos remitan, que puedan ser por otra causa. Entonces, las herramientas que nosotros tenemos a la mano y de las que podemos apoyarnos aquí, pues es el ultrasonido Doppler. Es frecuentemente el primer paso para realizar tamizaje diagnóstico. Nos detecta y localiza lesiones vasculares, la extensión, la severidad de las lesiones a través de criterios de velocidad de flujo, de gradientes. Entonces, la radiografía de tórax, pues realmente yo creo que la técnica que se utiliza aquí tal vez pues, no sea la adecuada, y nunca me ha tocado ver en una radiografía que se vea la sombra vascular. Entonces, la comentan en los libros, en el Up to Date también, que pudieras encontrar también hallazgos sugestivos mediante placas de las sombras calcificadas de los vasos arteriales que nos pudieran orientar ya a un diagnóstico también. Y por supuesto, pues que el estándar de oro, la angiotomografía, donde ya vamos a poder definir exactamente la lesión, y además, pues para establecer un tratamiento, pues es necesario conocer exactamente las características de la lesión, su severidad, su extensión. Como les comenté, la isquemia crítica pues es una entidad que se tiene que saber reconocer fácil por el tratamiento que requiere. Es un tratamiento que requiere de urgencia y se caracteriza por un paciente que va a llegar refiriendo dolor isquémico crónico al reposo, generalmente con una evolución mayor a 2 semanas, típicamente en el antepié. Puede presentar lesiones isquémicas, ya puede presentar ulceración, necrosis debido a la enfermedad arterial oclusiva crónica, y se caracteriza por un índice de brazo-tobillo menor a 0.4 o una presión sistólica del tobillo menor a 5. Es una condición de urgencia que requiere, por lo tanto, diagnóstico urgente y una evaluación para determinar su tratamiento médico o quirúrgico, en su caso, si es posible. Entonces, un hallazgo que podemos tener, no se ve bien, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo aquí. Es importante diferenciar que nuestro paciente puede presentarse ya con una lesión ulcerosa. Generalmente las úlceras arteriales se caracterizan por ser de bordes pálidos, bien localizadas, son muy dolorosas y se van a acompañar de los cambios que comentamos en la piel, la ausencia de vello, las uñas hipertróficas. ¿Y qué otro hallazgo? Vamos a encontrar un paciente con enfermedad aterosclerosis periférica. ¿Qué criterio? En la lesión, en la úlcera. No, pues sí, que desde que es paciente y dices tú, no, pues puede tener ahí una sed tapada en el pie. ¿Ya hay la mayoría? Pues existen clasificaciones para las enfermedades periféricas, Fontaine y Rutherford.
pues se clasifican pues, generalmente pues, en grado a la sintomatología del paciente y va del 1 al 4 para Fontaine y Ruther en 6 categorías, o sea, en 3 grados y 6 categorías. Entonces, pues va desde asintomática, una claudicación leve, moderada, pueden presentar ya dolor isquémico al reposo y la ulceración, obviamente. Pues esto es importante porque pues, representa parte de los criterios para catalogar a una isquemia crítica y para saber qué tan rápido debemos actuar con este paciente. Otra manifestación clínica que puede tener la enfermedad aterosclerótica es la enfermedad carotídea vertebral. De todos los CVC que se presentan, 10 al 15% pues son causados por un tromboembolismo de un 50 al 99% de la estenosis de la carótida interna. Entonces, el riesgo debe ser en pacientes que tengan enfermedad carotídea aterosclerótica, es decir, una estenosis establecida más del 50%, es de aproximadamente el 0.5 al 1% anual. Entonces, es importante pues identificar, puede haber pacientes, pues, obviamente la enfermedad asintomática y la sintomática. La asintomática es un paciente en nuestra consulta con factores de riesgo cardiovascular que auscultamos un soplo carotídeo. Antes pues se decía que tener un soplo carotídeo era alto riesgo de EBC y en realidad pues la asociación no es clara, solamente sí aumenta el riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular, pero no significa que sea un marcador de alto riesgo, o sea, es un mal predictor para decir que hay estenosis carotídea subyacente o riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes asintomáticos. No lo podríamos utilizar en ese sentido, pero sí podríamos decir que un paciente que se presenta en nuestra consulta y que ya tenemos este hallazgo, pues tiene el doble de riesgo de tener un infarto o muerte de causas cardiovasculares. Y sintomática, pues es el paciente que se presenta con nosotros con un déficit neurológico y que pues, déficit neurológico, encuentras el soplo o bien le pides tú como protocolo de estudio de un EBC, un Doppler carotídeo y encuentras que pues, hay una lesión significativa y que pues, puede haber sido la causante del evento a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estenosis carotídea se refiere a una estenosis más del 50% de la carótida interna extracraneal. Pues, como ya les comenté, cómo es definida sintomática o asintomática. El ultrasonido Doppler carotídeo es la herramienta de primera línea para evaluar la estenosis extracraneal de esta arteria. Medición de la velocidad, pico sistólico y velocidad telediastólica, pues son las que nos van a auxiliar en el diagnóstico de esta entidad y pues establecer cuando se requiera un tratamiento pues, invasivo o bien el ajuste del tratamiento médico. Pues la resonancia magnética, la angiotac, pues nos sirven para la evaluación de la morfología de la placa y pues realizarla tiene un nivel de recomendación 1B. Otra manifestación que puede tener la enfermedad es la enfermedad arterial mesentérica. Se puede manifestar bien como una trombosis mesentérica aguda. Es la más común que se presente a nivel de la arteria mesentérica superior y la mayoría de las personas está relacionada con un embolismo con una oclusión trombótica y generalmente es un paciente que se presenta en urgencias con un dolor abdominal severo, la exploración física, puede tener asociación de vómito, diarrea, un cuadro de oclusión intestinal y pues la presencia de un émbolo en curso. Esto pues es un diagnóstico de urgencia porque pues para tratarlo pues el paciente se muere si no lo tratas a tiempo y muchas veces es difícil de sospecharlo, sobre todo pues son pacientes añosos que tienen otros factores de riesgo y generalmente pasa por un cuadro de obstrucción intestinal y es manejado nada más así. El paciente se muere y no saben por qué. Entonces, las pruebas clínicas que nos podrían auxiliar en el diagnóstico, un dímero D es altamente sensible en el 96% y una especificidad pues, baja del 40%, lactato elevado. La radiografía abdominal realmente no es específica, solamente podemos encontrar los mismos hallazgos que podríamos encontrar en una oclusión intestinal, pues también va a haber un hilio, por supuesto, ante la respuesta. Otra manifestación pues es la enfermedad coronaria. Es una de las manifestaciones pues también importantes de la enfermedad aterosclerótica. Ya abordamos en algunas clases el manejo de pues, los pacientes que se presentan con dolor torácico. Nada más voy a mencionar lo más importante de forma breve. Es importante aquí sobre todo diferenciar el síndrome coronario agudo de cualquier otra enfermedad que sea potencialmente mortal de los pacientes que se presentan con dolor torácico.
Y las manifestaciones clínicas de angina, pues las vamos a comentar más adelante, ya las conocemos. Entonces, lo más importante sobre paciente que ya con dolor torácico es ver si no es síndrome coronario agudo, o es una disección aórtica, o es una TEP, porque sabemos que el manejo de estas enfermedades pues es muy distinto a un paciente que se presente con los otros tipos de dolor. Entonces, descartando nosotros las entidades que nos ponen en riesgo la vida del paciente, ya nos podremos ir con más tranquilidad en cuanto a la historia clínica, si te trata de un dolor digestivo, de nivel pulmonar, a nivel óseo o bien psicológico. Entonces, esta tabla nada más pues es repetitiva, es la localización del dolor, que nos va a ayudar a establecer el diagnóstico, los atenuantes, qué situaciones exacerban el dolor, síntomas relacionados, y los estudios o las pruebas complementarias que nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico. Como sabemos, el dolor de origen isquémico es retroesternal, opresivo, su irradiación característica, que se agrava con el ejercicio, que pues puede disminuir con el reposo, con los vasodilatadores, que se asocia a síntomas adrenérgicos, la sudoración, las náuseas, y las pruebas complementarias, por supuesto, que pues un electrocardiograma, las enzimas cardíacas, que pues son los marcadores de daño miocárdico. Entonces, siempre, ante todo paciente con dolor torácico, si no tenemos un diagnóstico establecido, hay que pensar que el paciente se puede estar infartando. Por supuesto que tomando en cuenta la historia del paciente, la edad, y ese tipo de cosas nos ayudan a establecer el diagnóstico. Y sin olvidar que es importante descartar las otras entidades que son la tromboembolia pulmonar, pacientes que tengan más alto riesgo, no sé, pacientes que son operados de cirugía de cadera, pacientes embarazadas que llegan con taquicardia, de saturación. O sea, hay que sospechar esas entidades, porque una manifestación importante también es el dolor precordial. Y pues bien, pues también muchos pacientes pueden tener, hemos tenido aquí pacientes con dolor pleurítico, dolor pericárdico, y pues para establecer el diagnóstico diferencial pues es pensar en los antecedentes del paciente, a la exploración física, intencionadamente los desencadenantes del dolor, posiciones que pueden mejorar el dolor de nuestro paciente, ya nos van a orientar al diagnóstico. Entonces, si el paciente no necesita una intervención inmediata debido a que está chocado, tiene insuficiencia respiratoria, pues entonces nos vamos a dar la tarea de hacer una historia clínica detallada, las características del dolor, la duración de los síntomas, los desencadenantes y síntomas acompañantes. Existen datos clínicos que nos orientan con más certeza que se trata de algo cardíaco, o sea, como esta tabla que viene en el tweet que dice la probabilidad que tiene de que sea un dolor de origen, de las características del dolor para que sea un dolor de origen por un infarto, pues un dolor precordial de origen cardíaco. Entonces, la irradiación al brazo derecho al hombro, como vemos, pues es la característica que le da más probabilidad a un paciente de que se trate de un dolor o una enfermedad coronaria. También puede ser ambos brazos o ambos hombros, pues la exacerbación con el ejercicio, que sea asociado a diaporexia, a náusea o vómito. Pues o bien el empeoramiento de un paciente que ya se ha conocido con dolor precordial, pues también. ¿Cuáles son los factores de riesgo que vamos a considerar para un paciente que se trata de una enfermedad coronaria? Paciente más de 45 años si es hombre, más de 55 si es mujer, que tengan historia familiar de enfermedad coronaria en mujeres menos de 65 años y en hombres menos de 55, familiares de primer grado, pacientes que fuman, la hipertensión, la hipercolesterolemia, pues son factores que son de riesgo. Y pues los hallazgos al electrocardiograma que nos pudieran más bien ayudar a descartar otras entidades. Ya sabemos cómo establecer el diagnóstico de infarto, pero si no es infarto, como lo comentamos la clase previa, los hallazgos que pueden encontrarse en la pericarditis de acuerdo a la etapa en la que llegue nuestro paciente, por supuesto, hallazgos sugestivos de una tromboembolia pulmonar. De igual manera, la radiografía de tórax se pide con este objetivo, de diagnósticos diferenciales, tanto la neumonía, neumotórax, o sea, que se puede presentar un dolor pleurítico, la neumonía, la disección aórtica con un ensanchamiento mediastinal. El dímero D, pues, también pues, que sabemos que es de utilidad para descartar pues, o para pacientes con tromboembolia pulmonar, tiene un valor predictivo negativo más del 99%, pacientes con una baja probabilidad clínica, y pues las enzimas cardíacas en los pacientes que tengamos sospecha de
en realidad a todos los pacientes con dolor precordial descartarles del todo que se trate de una enfermedad coronaria como la base. Entonces, esta tabla viene en la guía de síndromes coronarios crónicos y orienta sobre cómo vamos a establecer el diagnóstico. Son esos pacientes que a lo mejor no llegan en agudo con nosotros, o sea, lo primero que hay que hacer, hay que evaluar los síntomas, investigar sobre la calidad de vida de nuestro paciente, ver si se trata de una condición que requiere manejo de urgencia, o sea, no es lo mismo un paciente que tenga angina estal o un paciente que esté cursando con un síndrome coronario agudo que requiera pues alguna medida invasiva, y después evaluar si no se trata de ninguna de estas condiciones que requiere algún manejo de urgencia, meter a cateterismo cardíaco de urgencia. Entonces, existen muchos estudios que nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico, o sea, desde una angiotomografía, una prueba de esfuerzo, ecocardiograma estrés, una PET, un SPECT. Todos esos estudios los vamos a pedir en base a dos cosas. Antes se consideraba pues solamente, es un paciente, tiene dolor precordial, pues no estaba en agudo, pues con una probabilidad pretest, y era lo primero que te preguntan, una probabilidad pretest, y la sacabas y en base a eso tomabas la decisión de qué estudio ibas a pedir. En esta nueva guía pues es importante que aquí no solo se toma en cuenta la probabilidad pretest, incluso le resta peso a esta, ya toman en cuenta la probabilidad clínica, o sea, un paciente que tenga una baja probabilidad pretest pero una alta probabilidad clínica, pues ya es un paciente de alto riesgo. O sea, ya tenemos que tomar en cuenta estas dos condiciones. La tabla de probabilidad pretest también fue modificada. O sea, valores que antes un paciente con angina típica más de 70 años pues ya tenía una probabilidad arriba del 80%. O sea, es un paciente que tú podías mandar a cateterismo. Ahora no, pues ahora tienes que tomar en cuenta el resultado que obtengas aquí y ver la probabilidad clínica que tenga, además de agregarle otra diferencia que es la disnea. Y la probabilidad clínica se basa en esto. Un paciente tiene una alta probabilidad clínica cuando tiene factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, tiene cambios electrocardiográficos al reposo, tiene una disfunción ventricular que nos sugiere enfermedad coronaria, una prueba normal al ejercicio, una prueba de estrés, o pues un score de calcio. Entonces, de acuerdo a esto, junto con la probabilidad pretest, podríamos llegar a este paciente se puede beneficiar más de un angiotal, se puede beneficiar más de un ecocardiograma estrés, y es como pues lo vamos a usar. O sea, no es como antes que nada más tomábamos en cuenta el otro estudio. Entonces, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. O sea, según lo que tú ahorita comentas de la guía de síndromes coronarios crónicos, entonces, un paciente asintomático que tiene un score de calcio positivo se beneficiaría de un ecoestrés. ¿Un asintomático o un score de calcio positivo? No, yo creo hay que ver primero eso, ¿no? Es un paciente asintomático, ver su probabilidad clínica y sí, generalmente... Por eso, a lo que me refiero yo es eso, pues, o sea, tienes un paciente que es diabético, hipertenso, dislipémico y tiene un score de calcio positivo, pero está asintomático. ¿Ese paciente se va a beneficiar de una ecoestrés? No, porque yo lo que entendí, con lo que dijiste, entendí eso, pues de que si el paciente, independientemente, porque la probabilidad va en relación a un paciente con síntomas, ¿sí? O sea, de hecho sigue siendo todavía la clave. ¿Por qué? Porque el paciente tiene angina, o sea, tiene dolor precordial. Y dependiendo de la probabilidad, o sea, el tipo de dolor que tenga, es porque la probabilidad pretest es nada más el género, la edad y el dolor. Pero la clave es el dolor. La clave es el dolor. Entonces, o sea, yo creo que también a veces habrá que ver realmente qué contexto pues quieres decir, porque si dices que el paciente se va a beneficiar de un ecoestrés o cualquier estudio inductor de isquemia, pues no que se vaya a beneficiar, lo que hay que hacer es estratificarlo. Sí, no, y sobre todo, por ejemplo aquí, un paciente de muy baja probabilidad clínica es el paciente que se puede beneficiar de una
una angiotac coronaria. O sea, no es como que todos se van a beneficiar de eso, sino al contrario, o sea, nos va a ayudar a qué estudios elegir y qué no elegir. ¿Por qué? Porque nos pueden dar más falsos positivos. Ok, muy bien. Entonces, en una probabilidad baja, ¿en qué forma la beneficiaría la angiotac? Pues en encontrar realmente, o sea, si le hacemos otro estudio, podemos encontrar un falso positivo y una angiotac en descartar la enfermedad. O sea, por ejemplo. Sí, pues, ¿cuál es el beneficio? Pues, en un paciente con una probabilidad baja, con una angiotac, ¿cuál es el beneficio? Pues, ¿Qué es lo que estás buscando al pedir la angiotac? puede decir que no tiene una enfermedad coronaria. O sea, que no sea negativa, ¿no? Así es. Porque si es negativa, pues ya sabes. Sí, porque los otros nos podrían establecer más duda, pues es por eso lo que se trata. Y viene una tabla que me gustó más, dice cada estudio y de acuerdo a la probabilidad clínica que tenga es cómo te puede servir, así está con una línea verde y una roja. Entonces, ¿qué tanto lo puedes utilizar? Para eso es importante. O sea, la certificación ahí te dice que probablemente le pediría la angiotac al paciente que prácticamente sabes que no va a salir positivo. Porque el hecho de que salga positiva no necesariamente te dice que vas a tener que hacer algo. Solo es para evitar. Entonces, más rezando porque salga negativa, porque si sale positiva, entonces vuelves al mismo problema, porque hay que certificarlo, ¿no? Para la reclasificación de riesgo en un paciente, si se va a estratificar riesgo para prevención primaria y es un paciente que tiene score de bajo riesgo con las escalas y tiene score de calcio positivo, se puede reclasificar a riesgo moderado, o si está en riesgo moderado, riesgo alto y darle tratamiento. Sería otra utilidad. El paciente asintomático. Asintomático como prevención primaria, darle tratamiento preventivo, ¿no? Pero si ya tiene el score de calcio, pues ya está haciendo una intervención, ¿no? Sí, está haciendo una intervención porque es que precisamente ahí por eso les digo que es peligroso cómo los contextos, cómo los vean. O sea, una cosa es prevención primaria y otra cosa es prevención secundaria. Entonces, una cosa es un paciente asintomático o un paciente sintomático. Entonces, en el paciente asintomático, tú haces todas las escalas de riesgo para ver el score de Framingham, haces las tablas de riesgo de Reynolds, haces las CBD de la Sociedad Americana, el score de los europeos, y cada uno de los scores tiene todos los factores de riesgo, ¿no? Pero lamentablemente, pues eso realmente es para ver eventos de 10 años. Los eventos de 10 años que los catalogamos a paciente como bajo riesgo de intermedio o alto. No para intervenciones invasivas, sino para intervenciones de prevención y para intervenciones farmacológicas. Ya un paciente sintomático ya se sale de eso. Entonces, un paciente sintomático, ese ya se tiene que estratificar. Okay. ¿Sí? Entonces, un paciente asintomático, o sea, que ya tiene un score de calcio positivo, es peligroso lo que tú dices, porque me va a ayudar a reclasificar. Porque el paciente, o sea, sabemos que tiene aterosclerosis, sin embargo, no sabemos qué grado de obstrucción tiene las arterias, pero sabemos que tiene aterosclerosis y puede ser eventos coronarios. Entonces, un paciente que tiene, o sea, puede ser que tengas un paciente que tenga, no sé, 60 años, pero sea diabético, hipertenso, dislipémico, no fume, pero nomás tiene historia familiar, los familiares nada más tienen muerte prematura, pero todo lo demás no, y según las escalas de riesgo no te da tan alto. Pero le haces un score de calcio y sale arriba de 400, acá en este paciente, entonces, ¿le daré estatinas o no se le daré? O sea, dependerá también, porque a lo mejor el nivel de colesterol que tiene no indica tratamiento, pues. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que... Hay incluso... paciente sintomático, ¿no? Sí, pero incluso sí lo maneja en la guía como parte del score de calcio y la prueba de esfuerzo como parte que nos ayuda a la estratificación, porque se considera un paciente con alta probabilidad clínica el que tuviera un score de calcio anormal o una prueba de esfuerzo normal. Entonces, en ese contexto se puede utilizar un paciente sintomático. El score de calcio es una cosa y la prueba de esfuerzo es otra. O sea, no, mucho cuidado, porque, sí, como les digo, o sea, no puedes comparar el score de calcio contra una prueba de esfuerzo porque sería comparar la proteína C reactiva también contra una prueba de esfuerzo. Entonces, tener cuidado con eso. O sea, hay que determinar el paciente que está asintomático y queremos ver su riesgo
a un paciente que tiene síntomas y queremos ver también su probabilidad de enfermedad arterial coronaria. Y yo creo que ya deberíamos ir más allá del diagnóstico. O sea, diagnosticar enfermedad arterial coronaria, yo creo que eso no es ninguna virtud, ¿sí? Porque en nuestro contexto, pues, predecir la probabilidad de enfermedad coronaria, mucha gente va a tenerla, pero que realmente tenemos que hacerle algo a sus pacientes para cambiar su pronóstico, eso es diferente. Entonces ya las pruebas ya van a dejar de ser diagnósticas, tienen que empezar a ser pronósticas, porque el hecho de que tenga el paciente evidencia de enfermedad coronaria no necesariamente significa que hay que hacer intervenciones. Entonces, por eso les digo, o sea, primero ustedes definan cuál es el paciente que van a certificar el riesgo, ¿sí? Pero de eventos que no tiene síntomas, ¿sí? Y cuál realmente ya le van a hacer estudios inductores. Porque comparar el score de calcio contra una prueba de esfuerzo en ecoestrés, no, puedes comparar la angiotac. La angiotac coronaria, o sea, ahí sí va dentro del abordaje del paciente con enfermedad que sospechas la presencia de enfermedad arterial coronaria por síntomas, ¿sí? Pero el score de calcio no. Aunque vaya en el protocolo de una angiotac y que lo hagan de rutina, no es así. No es así. Estás confundiendo la tabla. ¿Dónde? Estás confundiendo la tabla. No, es que yo piense que sean iguales la utilidad, ¿no? Estoy de acuerdo con el doctor, pues, o sea, es lo que le comenté, que no tengo la guía aquí, pero que me gusta mucho una tabla que habla sobre qué pacientes pedirles qué estudio, de acuerdo a la probabilidad clínica que tenga su paciente, sino más bien en la utilidad que podría tener en pacientes en los que existe duda diagnóstica. La clave está en los síntomas. O sea, como te digo, la clave es un paciente sintomático, ese paciente sí lo vas a estratificar con todo lo que se te ocurra, lo que tú quieras, lo que te parezca más adecuado para el paciente. Pero en el paciente asintomático, que llega a la unidad de medicina familiar, ese paciente es el que aplica los estudios que perfil de lípidos, hacer screening para hipertensión, hacer screening para diabetes, el hacer un score de calcio, el hacer una proteína C reactiva ultrasensible, o sea, un paciente que no tiene síntomas, paciente, o sea, que realmente tú quieres ver si qué población va a tener más riesgo, ¿no? Y a qué población le vamos a dar tratamiento farmacológico como prevención de eventos a largo plazo, ¿sí? No para enfermedad coronaria como tal. Tienen que ser muy juiciosos ustedes cuando sean cardiólogos en la situación de qué paciente les es útil hacer una angiotac de coronarias. ¿Por qué? Porque, y lo vemos de los pacientes que vienen enviados de otros hospitales, que son puras idioteces lo que hacen, ¿no? O sea, una estenosis aórtica severa con factores de riesgo y tener una angiotac de coronaria. O sea, hay que cateterizar, pues. Pacientes con alta probabilidad de tener calcificación severa como los renales, no se sirve hacer una angiotac de coronaria. O un paciente que tiene una probabilidad pretesta alta con múltiples factores de riesgo y que tiene una prueba de esfuerzo francamente positiva, hacer una angiotac de coronarias es de más, o sea, tendrá que ir a coronariografía porque la angiotac va a salir con un montón de enfermedad. Y para la otra comentario que es para ustedes, es para los residentes de medicina interna, tienen que tener, como les decía también a ellos, mucho ser muy acuciosos en la cosa de que las lesiones aterosclerosas coronarias en una angiotac no quiere decir isquemia. Pero todo el mundo que es que me quiero hacer un cateterismo porque me hicieron una tomografía y tengo muchas placas. Oiga, ¿y usted qué siente? No, nada, yo voy a la laguna a caminar todos los días. Y así llegan muchos. Porque a alguien se le ocurrió pedirle una angiotac de coronarias a ver qué sale, ¿no? Entonces, placas no son necesariamente isquemia y a veces la angiotac de coronarias podrá servir para un estudio que supuestamente tiene cardiopatía isquémica, pero que la probabilidad pretest es baja. Dígase un gammagrama en una mujer, ¿no? Si un gammagrama en una mujer que tiene síntomas muy atípicos y tiene factores de riesgo,
Entonces, a lo mejor en vez de cateterizarla, puedes hacer una angiotac de coronarias y ver que no tenga lesiones. Entonces, no tiene lesiones, es un falso positivo, ¿no? Para afuera. Sí, porque sí pasa. O sea, realmente hay pacientes, por ejemplo, hubo un tiempo, hace poco se empezaron a hacer score de calcio en la San José. Y pues se le regaló a todos los conocidos de ahí, de los directivos, ¿no? Score de calcio. Y a final de cuentas se hizo el score de calcio y eran pacientes que estaban completamente asintomáticos. Y los mismos pacientes decían, bueno, es que ahora resulta que ocupo un cateterismo, pero a mí me lo regalaron, no sé, esta cosa me regalaron y me va a salir pues, más caro, ¿no? O sea, porque a final de cuentas no siento nada y pues y hay algunos que sí se asustan y pues se van y se cateterizan y otros que se quedan, pero ¿por qué me voy a hacer un cateterismo si no siento nada? Y fui nomás porque me lo dieron gratis. Pero así es. Sí, claro. ¿Todo bien? Sí. Ingresista. ¿Ingresista, no? Sí, ¿cuánto somos? 24. Es que estaban muchas camas libres, era así como una tormenta en ciernes.